At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Black Friday deals are going on all month long. Shop up to 45% off with minimum purchase, plus a free professional measure right now at Blinds.com. Rules and restrictions apply. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el conflicto entre judíos y árabes ha perdurado por tantos siglos? ¿Cuál es el verdadero origen de esta rivalidad que ha marcado la historia del Medio Oriente y del mundo? La respuesta no se encuentra solo en la política moderna, sino en un relato milenario que se remonta a la mismísima Biblia. Desde los tiempos de Abraham, dos linajes han seguido caminos distintos, pero entrelazados, el de Ismael y el de Isaac. Dos hermanos, dos promesas y un destino que cambió para siempre la historia de la humanidad. En este video exploraremos cómo una decisión tomada hace miles de años ha tenido repercusiones hasta el día de hoy y cómo la Biblia nos da claves para comprender este conflicto de manera profunda y espiritual. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde descubrirás verdades ocultas y reflexionarás sobre el significado de la unidad, la promesa divina y la esperanza de reconciliación. No te pierdas este análisis que cambiará tu perspectiva sobre el conflicto que ha dividido a naciones por siglos. Las páginas de la Biblia no solo narran historias de fe y promesas, sino que también revelan las raíces de conflictos que han perdurado durante milenios. A medida que los eventos se desarrollan, nos encontramos con personajes y acontecimientos que moldearon la identidad de naciones y el destino de pueblos. La rivalidad entre judíos y árabes no es un conflicto reciente, sino una historia que se remonta a tiempos antiguos y que ha sido influenciada por decisiones, promesas y bendiciones divinas. Para comprender el origen de esta rivalidad, debemos remontarnos a Abraham, un hombre elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. En Génesis 12:2, Dios le prometió: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré». Sin embargo, con el paso de los años, la promesa de una descendencia numerosa se convirtió en una carga emocional para Abraham y su esposa Sara, quienes eran ancianos y no habían tenido hijos. En un intento de ayudar a Dios, Sara propuso que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Este hijo, Ismael, fue concebido como una solución humana a un problema divino. Pero en cuanto Agar quedó embarazada, la dinámica en la casa de Abraham cambió. Sara comenzó a sentir celos, y Agar, a su vez, adoptó una actitud de desprecio hacia su señora. Este conflicto escaló hasta que Sara trató tan duramente a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, en su momento de mayor desesperación, un ángel del Señor se le apareció y le dio una promesa. Su hijo, Ismael, sería el padre de una gran nación. Dios no solo vio el dolor de Agar, sino que también le aseguró un futuro para su descendencia. Con esta certeza, Agar regresó a la casa de Abraham y dio a luz a Ismael. Años después, Dios cumplió su promesa a Abraham y Sara, y en su vejez, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La tensión en la familia creció cuando Ismael, ya un joven, se burló de Isaac. Sara, temerosa de que Ismael compartiera la herencia con su hijo, exigió que Abraham echara a Agar e Ismael. Con gran dolor, Abraham obedeció y los envió al desierto. Allí, nuevamente, Dios intervino. Agar, sin agua y viendo a su hijo desfallecer, clamó a Dios. En respuesta, el ángel del Señor le mostró un pozo y reafirmó la promesa de que Ismael sería el padre de una gran nación. Ismael creció en el desierto,
convirtiéndose en un arquero experto y en el patriarca de 12 tribus, conocidas como los ismaelitas, ancestros de muchos pueblos árabes. Mientras tanto, Isaac se convirtió en el heredero de la promesa y el linaje a través del cual Dios desarrollaría su plan redentor, culminando en la nación de Israel y eventualmente en la venida del Mesías, Jesucristo. La historia de Isaac e Ismael no solo es una narrativa familiar, sino que también representa dos linajes que a lo largo de la historia han estado en constante tensión. Los descendientes de Ismael y de Isaac han compartido tierras, conflictos y luchas por la herencia y la bendición divina. En el judaísmo y el cristianismo, Isaac es visto como el hijo de la promesa, mientras que en el Islam, Ismael es considerado el ancestro directo de Mahoma y el portador de la bendición divina. A lo largo de la historia, esta división se ha manifestado en luchas territoriales y religiosas. La creación del Estado de Israel en 1948 intensificó los conflictos modernos entre judíos y árabes, pero la raíz de la disputa tiene siglos de antigüedad. Sin embargo, la Biblia también ofrece un mensaje de reconciliación. En Génesis 25, 9, encontramos que Ismael e Isaac se reunieron para enterrar a su padre Abraham, un acto que simboliza la posibilidad de unidad y paz. Jesús, en su mensaje de amor y reconciliación, enseñó a amar a los enemigos y a orar por los que nos persiguen. Su sacrificio en la cruz no fue solo para los descendientes de Isaac, sino también para los de Ismael y para toda la humanidad. La solución al conflicto entre judíos y árabes no se encuentra en la política ni en la guerra, sino en la paz que solo Dios puede traer. En Apocalipsis 7:9 se nos da una visión del futuro, donde una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán juntos adorando a Dios. Esto nos recuerda que el propósito divino final no es la división, sino la reconciliación. La historia de Ismael e Isaac nos muestra que, aunque la humanidad tiende a dividirse por diferencias y conflictos, Dios sigue teniendo un plan de unidad y redención para todos sus hijos. El conflicto entre judíos y árabes, cuyas raíces se remontan a los tiempos bíblicos, nos deja profundas lecciones espirituales sobre la soberanía de Dios, las consecuencias de nuestras decisiones y la necesidad de reconciliación. La historia de Isaac e Ismael no es solo un relato de disputas familiares, sino un reflejo de la condición humana y de cómo las acciones impulsadas por la impaciencia pueden traer consecuencias de largo plazo. Uno de los primeros aprendizajes es la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Abraham y Sara, al no ver el cumplimiento inmediato de la promesa divina, decidieron tomar el asunto en sus propias manos, dando lugar al nacimiento de Ismael. Sin embargo, Dios tenía su propio plan, y con el tiempo, Sara concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Esto nos recuerda que cuando intentamos adelantarnos a los planes de Dios, podemos generar complicaciones innecesarias. En nuestras vidas, a menudo nos desesperamos por respuestas rápidas, pero la Biblia nos exhorta a confiar en el Señor y en su tiempo perfecto. Otra lección crucial es que Dios es fiel a sus promesas y muestra misericordia a todos. Aunque Isaac fue el hijo a través del cual se establecería la nación de Israel, Dios no desechó a Ismael. De hecho, le prometió que también sería el padre de una gran nación. Esto nos muestra que Dios no discrimina en su amor y que sus bendiciones pueden extenderse más allá de nuestras expectativas. Hoy, esto nos invita a no subestimar el amor de Dios por todas las personas, sin importar su origen, cultura o historia. El distanciamiento entre Isaac e Ismael también nos advierte sobre las consecuencias de la rivalidad y el resentimiento. A lo largo de la historia, sus descendientes han protagonizado incontables conflictos, reflejando cómo las divisiones familiares pueden convertirse en divisiones nacionales y espirituales. En nuestra vida diaria, esto nos llama a buscar la reconciliación, en lugar de alimentar rencores. Efesios 4:31 a 32 nos exhorta a despojarnos de toda amargura y a ser bondadosos y perdonadores unos con otros. Asimismo, la historia nos muestra que, a pesar de las divisiones, la reconciliación es posible,
En Génesis 25, 9, Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. vemos que Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre Abraham, lo que sugiere que al final pudieron encontrar un punto de unidad. Esto nos recuerda que, incluso en las relaciones rotas, Dios puede obrar para traer restauración. En un mundo marcado por conflictos y separaciones, debemos trabajar activamente en ser agentes de paz y unión, promoviendo el diálogo y la comprensión. Finalmente, la historia de estos dos hermanos nos lleva a la promesa de reconciliación definitiva en Cristo. En Gálatas 3:28, Pablo nos dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que, más allá de nuestras diferencias, Dios nos llama a una unidad espiritual en Él. Su plan de redención está diseñado para todas las naciones, y solo a través de Jesús encontraremos la verdadera paz. En un mundo donde las divisiones parecen irreconciliables, la historia de Ismael e Isaac nos desafía a confiar en Dios, a amar a nuestro prójimo y a ser instrumentos de reconciliación. Así como Dios tuvo un plan para ambos hijos de Abraham, también lo tiene para nosotros, y su deseo es que vivamos en armonía bajo su amor y gracia. Desde tiempos antiguos, la nación de Israel vivía con una profunda esperanza, la llegada del Mesías prometido. Generación tras generación, los judíos esperaban ansiosamente al libertador que, según las profecías, restauraría el reino de Israel, traería paz y liberación de toda opresión. Las Escrituras anunciaban a un rey justo y poderoso, descendiente de David, que gobernaría con rectitud y establecería un reino eterno. El pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano, sufriendo una opresión que les recordaba su falta de soberanía. Los fariseos, saduceos y escribas enseñaban con rigor la ley de Moisés, y el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y social. La esperanza mesiánica estaba centrada en la llegada de un libertador que restaurara el esplendor de Israel, tal como lo hicieron Moisés y los jueces en tiempos antiguos. En medio de esta expectativa surge Jesús de Nazaret, un humilde carpintero de Galilea que proclamaba el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Sus obras eran sorprendentes: sanaba enfermos, perdonaba pecados y enseñaba con autoridad. Muchos comenzaron a seguirle, preguntándose si realmente sería el Mesías anunciado por los profetas. Sin embargo, Jesús no se ajustaba a la imagen de un líder militar o político. Hablaba de humildad, amor al prójimo y de un reino no terrenal. Para los líderes religiosos, sus enseñanzas eran peligrosas, pues ponían en duda su autoridad. La vida cotidiana seguía con sacrificios y rituales en el templo, pero la presencia de Jesús provocaba una creciente tensión. ¿Sería este hombre el Mesías prometido o un impostor? El pueblo estaba dividido, y pronto se enfrentarían a una decisión que cambiaría la historia para siempre. Hasta que un día, Jesús hizo algo que desafió por completo las expectativas del pueblo judío. Entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, humilde, y cabalgando sobre un asno. Las multitudes lo recibieron con júbilo, extendiendo mantos y ramas a su paso, clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La emoción era palpable. Muchos pensaban que el momento de la liberación política había llegado y que Jesús traería consigo el fin del dominio romano. Sin embargo, en lugar de marchar hacia la fortaleza romana, Jesús se dirigió al templo y expulsó a los cambistas, diciendo: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto fue un punto de quiebre. En vez de restaurar el reino político, Jesús estaba desafiando la corrupción dentro del sistema religioso. Los líderes judíos
comenzaron a verlo como una amenaza seria. Jesús predicaba un mensaje que parecía contrario a las expectativas mesiánicas tradicionales. Hablaba de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, y de un reino espiritual que no se establecería con la fuerza de las armas, sino con la fe y la justicia. La decepción creció entre muchos seguidores. ¿Cómo podía este hombre ser el Mesías si no estaba cumpliendo las profecías sobre la restauración del reino terrenal? Los fariseos y saduceos vieron en esto una oportunidad para desacreditarlo, afirmando que Jesús no podía ser el Mesías prometido. Así, lo que comenzó como una celebración de esperanza se transformó rápidamente en dudas y oposición, y por eso los líderes religiosos intensificaron su rechazo hacia Jesús. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones establecidas y cuestionaban la autoridad de los fariseos y saduceos. Jesús curaba en el día de reposo, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que no provenía de los rabinos ni del Sanedrín. Esto escandalizaba a los líderes religiosos, quienes comenzaron a buscar maneras de desacreditarlo. Los fariseos argumentaban que un verdadero Mesías jamás violaría la ley de Moisés ni desafiaría las enseñanzas de los ancianos. En Juan capítulo 9, versículo 16, algunos decían: «Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado», mientras que otros respondían: «¿Cómo puede un pecador hacer estas señales?». La división entre el pueblo crecía cada vez más. Por otro lado, Jesús afirmaba ser uno con Dios, diciendo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración fue vista como blasfemia, pues los judíos comprendían que él se estaba identificando con el mismo yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente. A partir de ese momento, los líderes religiosos buscaron darle muerte. Incluso sus propios discípulos comenzaron a dudar. Judas Iscariote, decepcionado porque Jesús no estaba cumpliendo sus expectativas de un Mesías libertador, decidió traicionarlo por 30 piezas de plata. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Ante el Sanedrín, fue acusado de blasfemia y declarado digno de muerte. Pilato, presionado por la multitud manipulada por los líderes religiosos, finalmente cedió y lo entregó para ser crucificado. El pueblo, que una vez clamó «Hosana», «Drenia», ahora gritaba «Crucifícale». La esperanza de un reino terrenal se desmoronaba, y con ello, la mayoría rechazó a Jesús como el Mesías, hasta que finalmente Jesús fue condenado a la crucifixión, la pena más humillante y dolorosa reservada para los criminales más viles del Imperio Romano. Fue azotado brutalmente, coronado con espinas y cargado con su propia cruz hasta el monte Gólgota. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, el mismo pueblo que lo había recibido con júbilo ahora lo miraba con desprecio y burla. Los líderes religiosos observaban con satisfacción, convencidos de que habían eliminado a un falso Mesías que ponía en peligro sus tradiciones y su autoridad. Al llegar a la colina, los soldados romanos lo clavaron en la cruz entre dos criminales. En medio de su agonía, Jesús pronunció palabras que desconcertaron a los presentes: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los líderes religiosos lo desafiaban desde abajo, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero Jesús no respondió a las provocaciones. Su misión era más grande que las expectativas del pueblo. La tierra se oscureció y un gran temblor sacudió la ciudad cuando Jesús exclamó: «Consumado es». En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando el acceso directo a Dios a través del sacrificio del verdadero Cordero. Para muchos judíos, la muerte de Jesús confirmó que no era el Mesías, ya que no había restaurado el reino de Israel, ni liberado al pueblo del dominio romano. Sin embargo, para sus seguidores, su muerte no fue el final, sino el cumplimiento de las profecías mesiánicas que hablaban de un siervo sufriente. En ese momento de aparente derrota, comenzó el verdadero triunfo del plan divino, aunque pocos lo comprendieron en ese instante. Y desde ese día, la historia de Jesús no terminó en la cruz. 3 días después de su muerte, ocurrió lo inesperado. Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo había predicho. Sus discípulos, que habían huido, llenos de miedo, fueron testigos de su gloriosa resurrección, y su fe fue restaurada. Jesús se apareció a ellos en varias ocasiones, confirmándoles que su misión
no era restaurar un reino terrenal inmediato, sino inaugurar un reino espiritual que abarcaría a todas las naciones. Sin embargo, para la mayoría de los judíos, la resurrección no fue suficiente prueba. Sus corazones permanecieron endurecidos. Los líderes religiosos, al escuchar los rumores de la tumba vacía, sobornaron a los guardias para difundir la versión de que el cuerpo de Jesús había sido robado. La incredulidad persistió, pues muchos aún esperaban un Mesías que estableciera un dominio físico sobre Roma y trajera la restauración de Israel según sus propias expectativas. A pesar de esto, los discípulos, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con valentía que Jesús era el verdadero Mesías. Miles de judíos creyeron, pero la mayoría de la nación continuó rechazando el mensaje, viendo a Jesús como una piedra de tropiezo. La oposición aumentó, y los seguidores de Jesús fueron perseguidos, primero por los líderes judíos y luego por los romanos. Sin embargo, el Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a los gentiles y cumpliendo el plan divino de salvación para toda la humanidad. Así, la vida del pueblo judío cambió para siempre. Aquellos que rechazaron a Jesús continuaron esperando al Mesías prometido, mientras que los creyentes entendieron que su reino ya había comenzado en los corazones de los que le aceptaban. La moraleja de esta historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. A pesar de los milagros, las enseñanzas y el cumplimiento de muchas profecías, la mayoría no pudo aceptar a Jesús porque su expectativa del Mesías estaba centrada en un reino terrenal y en la restauración política de Israel. Esperaban un libertador militar que derrotara a Roma, no a un Mesías sufriente que ofreciera redención espiritual. Uno de los principales obstáculos fue la confusión entre las profecías mesiánicas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron tanto la primera venida de Jesús, donde vendría como siervo sufriente, como su segunda venida, donde reinará con poder. Sin comprender que habría un intervalo entre ambas, muchos concluyeron que Jesús no era el Mesías porque no cumplió todas las expectativas de inmediato. Otro factor importante fue el orgullo religioso. Los líderes judíos, aferrados a su interpretación de la ley y las tradiciones, vieron a Jesús como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban sus prácticas, y su autoridad ponía en peligro su estatus. Como Jesús dijo: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Hoy en día, esta historia nos deja una valiosa enseñanza. A veces, nuestra expectativa de cómo Dios debe actuar en nuestras vidas nos impide ver su verdadero propósito. Jesús vino a traer salvación y vida eterna, pero el pueblo judío lo rechazó por no cumplir sus deseos temporales. Nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos abiertos a recibir a Jesús por quien realmente es? ¿O seguimos imponiendo nuestras propias expectativas sobre Dios? Las profecías bíblicas sobre Israel y Gaza han intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Sabías que la Biblia describe eventos que parecen cumplirse en nuestros días con una precisión sorprendente? Desde antiguas advertencias hasta promesas de restauración, estos versículos ofrecen una visión profunda sobre el plan de Dios para esta región clave en la historia de la humanidad. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el futuro? ¿Cómo podemos interpretarlos a la luz de los acontecimientos actuales? En este video, exploraremos 10 versículos que revelan el propósito divino y su cumplimiento profético. No es casualidad que Israel y Gaza sigan siendo el epicentro de conflictos y esperanza. Prepárate para un recorrido impactante a través de la palabra de Dios, donde descubrirás cómo estos textos milenarios siguen hablando con poder y relevancia hoy. No te pierdas esta fascinante exploración de las Escrituras. El primer versículo se encuentra en el libro de Amós, capítulo 1, versos 6 y 7. Así dice Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevaron cautivos a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Así enviaré fuego sobre los muros de Gaza, y consumirá sus palacios. Este versículo muestra el juicio divino sobre Gaza debido a su constante oposición a Israel. La traición de Gaza al vender cautivos refleja su enemistad histórica con el pueblo de Dios. El fuego de juicio simboliza la destrucción que caerá sobre ellos por su injusticia. La historia ha demostrado que las ciudades de Gaza han enfrentado conflictos y desolación,
cumpliendo parcialmente esta profecía. El segundo versículo se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 2, versos 4 al 5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. A Asdod al mediodía echarán a cuchillo, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Yo os destruiré hasta que no quede morador. Este pasaje es una fuerte advertencia contra las ciudades filisteas, quienes históricamente se han opuesto al pueblo de Israel. La profecía apunta a la devastación total de Gaza y sus ciudades vecinas, mostrando que el juicio divino es inevitable para quienes se levantan contra Dios. El tercer versículo se encuentra en el libro de Joel, capítulo 3, versos 4 al 6. Y también, ¿qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón, y todas las costas de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y habéis llevado mis cosas preciosas a vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Aquí Dios confronta a las naciones que han saqueado a Israel, recordando sus injusticias y anunciando su retribución. La referencia a Tiro, Sidón y las costas filisteas refleja la continua explotación del pueblo judío por parte de sus enemigos históricos. El cuarto versículo se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 25, versos 15 al 17. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, tomando venganza con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo extiendo mi mano sobre los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Dios anuncia un castigo severo sobre los filisteos por su odio constante hacia Israel. La mención de antiguas enemistades resalta la persistente rivalidad entre estos pueblos y el juicio de Dios como respuesta a su maldad. El quinto versículo se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versos 5 al 7. Ascalón verá y temerá, Gaza también, y tendrá gran dolor. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitarán en Asdod gentes extranjeras, y humillaré la soberbia de los filisteos. Este pasaje revela que Gaza experimentará temor y dolor como consecuencia de sus pecados. La pérdida de su rey simboliza la caída de su poder político, y la humillación de los filisteos muestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El sexto versículo se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 47, versos 1 al 4. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra los filisteos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte, y serán torrente que inundará la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y gritarán los hombres, y lamentará todo morador de la tierra. En este versículo, Dios predice la invasión y destrucción de Gaza por parte de las fuerzas extranjeras. La metáfora de las aguas subiendo del norte representa la devastación inevitable que enfrentará Gaza como resultado de su pecado. El séptimo versículo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14, versos 29 al 31. No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la serpiente saldrá áspid, y su fruto será una serpiente voladora. Y los más pobres serán apacentados, y los menesterosos dormirán seguros. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y matará tu remanente. Dios advierte a Filistea que su aparente victoria es temporal. La referencia a la serpiente voladora sugiere que un enemigo aún más poderoso vendrá en el futuro, trayendo hambre y devastación. El octavo versículo se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 10, verso 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps,
to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch! Clorox Disinfecting Wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Este versículo describe los límites territoriales de Canaán, que incluyen Gaza. La mención de ciudades destruidas como Sodoma y Gomorra sirve como advertencia de que el pecado y la corrupción conducen inevitablemente al juicio. El 9º versículo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este pasaje, aunque no menciona directamente a Gaza, señala el patrón divino de juicio sobre las ciudades que rechazan a Dios y su verdad. Es un recordatorio de que ninguna nación es intocable ante la justicia divina. Y el 10º versículo se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El libro de Apocalipsis menciona una gran batalla futura en la región de Oriente Medio, en la que Dios traerá su juicio final sobre las naciones. Gaza, como parte de este escenario profético, tendrá un papel importante en los acontecimientos del fin de los tiempos. Las profecías bíblicas sobre Israel y Gaza no solo ofrecen una perspectiva histórica de la región, sino que también nos proporcionan enseñanzas espirituales profundas y aplicables a nuestra vida actual. La constante lucha de Israel con sus vecinos a lo largo de la historia nos recuerda la batalla espiritual en la que todos estamos involucrados. Así como Dios tenía un plan para su pueblo, también tiene un propósito para nuestras vidas, incluso en medio de desafíos y conflictos. Uno de los mensajes clave que extraemos de estas profecías es la soberanía de Dios. Los pasajes analizados nos muestran que nada sucede fuera de su control y que Él tiene el poder para restaurar, juzgar y redimir. Esto nos invita a confiar en su plan perfecto, aun cuando las circunstancias parecen caóticas o inciertas. Al igual que Dios prometió restaurar a Israel, también nos promete restauración en nuestra vida cuando nos volvemos a Él con humildad y arrepentimiento. Otro aspecto fundamental es la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de la rebelión y las dificultades, Dios nunca abandonó a su pueblo. De la misma manera, podemos encontrar consuelo en saber que su amor es constante y que podemos confiar en su palabra inmutable. Cada profecía cumplida nos confirma que su fidelidad se extiende a nosotros hoy en día, dándonos esperanza y seguridad en tiempos de incertidumbre. Además, estas profecías nos desafían a examinar nuestra relación con Dios. Así como las naciones que rodeaban a Israel enfrentaron juicio por su idolatría y desobediencia, debemos reflexionar sobre las áreas en nuestra vida donde hemos permitido que influencias externas nos alejen de su propósito. Nos llaman a apartarnos del pecado y a buscar una relación más profunda con Él. Aplicar estas enseñanzas significa vivir con una fe activa, confiando en la provisión de Dios y manteniéndonos firmes en su verdad. Significa también orar por Israel, reconociendo su papel en el plan divino y pidiendo por la paz de Jerusalén, como se menciona en el Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Finalmente, el estudio de estas profecías nos ayuda a prepararnos para el cumplimiento de los tiempos finales. Jesús nos enseñó a estar atentos a las señales y a vivir en santidad, esperando su regreso. Nos motiva a compartir el mensaje de esperanza y redención con otros, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno para su pueblo y para toda la humanidad. En conclusión, las profecías sobre Israel y Gaza nos recuerdan la soberanía, fidelidad y amor de Dios. Nos invitan a confiar en Él, a vivir con propósito y a mantener nuestra mirada puesta en sus promesas. Al aplicar estos principios en nuestra vida, podemos encontrar dirección, paz y esperanza en medio de cualquier circunstancia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por las profecías de Israel y Gaza. Esperamos que este análisis haya fortalecido tu fe y te haya recordado que Dios tiene el control sobre la historia y el futuro de su pueblo.
Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos la palabra de Dios. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios contándonos qué profecía ha impactado más tu vida. Recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz, guiándonos en todo momento. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente. You're a guy who just wants to look nice. The kind of nice where you might get a nice compliment on the niceness of your nice new outfit. Good thing Men's Warehouse has everything from polos to jeans, NDS suits, plus a team to help you find the perfect fit to make sure you look nice. Nice. Love the way you look. Men's Warehouse.